Ya vamos a empezar. No, Me estoy preparando. tranquilos. Sí. Muy buenos días, tardes o noches a nuestra audiencia. Un placer estar con ustedes. Bienvenidos al primer episodio del podcast Así es la vida. Nos encontramos en esta tarde con Ramón Olivares. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a usted por venir a aceptar la invitación. En el podcast anterior, en el podcast que regularmente he hecho, hablamos de temas generales, de política, Ajá. de religión, de ideologías X, ¿no? Ajá. Pero pues ahorita nos preparamos con un tema un poquito más personal. Muy bien. Entonces, yo justamente lo dije al principio, se llama Así es la vida. Así es la vida. Y justamente por la anécdota que un día usted me contó, le importaría contarnos la anécdota de Así es la vida. Una ocasión que Ajá. mi suegro salió del estado de Oaxaca y a trabajar aquí al estado de Veracruz. Uh-huh. Sí, él nos comentó en una ocasión que pues las peripecias de la vida que hicieron viajar hasta Veracruz a buscar trabajo, a visitar a la familia. Él dice que en una ocasión llegó a un pueblo, no nos supo ubicar en qué localidad, pero él trabajaba en un pueblo aquí en el estado de Veracruz y resulta que pues ahí en ese pueblo había un tendero. Ajá. O sea que vendía los víveres en la comunidad, en la localidad, y pues tenía su pareja. Pues en la convivencia ahí pues, se enteran de todo, ¿no? Entonces resulta que los ranchos siempre se enteran. Sí, todos está ahí, dicen pueblo. Sí. Pueblo chico, infierno grande. Ándale. Ahí es que resulta que el tendero tenía a su esposa y trabajaban en la tienda ambos, ¿no? Entonces, pues no faltó un Vivales ahí que llegó a decirle cosas bonitas a la señora y pues a la esposa del tendero. A la esposa del tendero, sí. Y resulta que pues tanta fue la insistencia que la señora se fue con el fulano. Ajá. Entonces el tendero pues anduvo ahí investigando quién era la persona que se había llevado a su esposa, ¿no? Sí. Hasta que dio con él. Entonces resulta que él fue a visitar a la localidad de donde era el señor que se llevó a su esposa y pues también le estuvo hablando bonito a la esposa del que señor. Se llevó a su esposa, ¿no? Sí, entonces pues resulta que pues se llevó a la esposa del fulano. Ajá. Se regresó. Entonces la tienda tenía un nombre específico, ¿no? Cuando él llega con la esposa del fulano que se llevó a su esposa, a la suya. Sí, entonces opta por cambiarle el nombre de la tienda y le pone, pues así es la vida. Sí, que pues así se intercambiaron las parejas. Sí. Es algo, una anécdota que pues uno dice, no puede suceder, pero es esa anécdota de vida. Sí. Porque él lo vivió y dice, no, sí, así pasó, o sea, con una firmeza tal que para nosotros es algo muy gracioso, ¿no? Pero sí algo que es real. Sí, pues, ajá, él escribió una autobiografía, ¿no? Exactamente. Sí, entonces ahí nos cuenta. ¿De vino la idea? Bueno, realmente no, o sea, la idea ya estaba, ¿no? Pero sí. Normalmente invitamos a personas y hablamos de temas generales, ¿no? Uh-huh. Pero el chiste de este formato es conocer a las personas. No todo, obviamente, pero claro. Creo que todos podemos aprender de todos. Algo debemos de aprender y este espacio es justamente para gente con cierta experiencia y que... No, en la vida, o sea, de la vida, o sea, de lo que sea, ¿no? Vida, claro. Hay gente, a ver si en las próximas semanas sube un episodio con un señor que vive en la calle, ¿no? De niño. Él era de los que vendían chicles y las rosas sí. Y nunca tuvo la oportunidad de estudiar, ¿no? Pero pues aprendió, ¿no? Y vaya, todas las personas no sabe su trasfondo, pero pues es interesante, ¿no? El conocerlo. Experiencias de vida. Sí, claro. Mucho aprende uno de la vida. En ocasiones
las circunstancias en las que vives a veces son adversas, a veces tienes todas las oportunidades del mundo y no se da, vamos a llamarlo así, ¿no? Que lo que tú proyectas, programas, no lleva a buen puerto, pero siempre la vida eso te va enseñando. Debes ir aprendiendo de todo lo que te pone la vida en sí. Sí, claro. Sí, o sea, a veces dices, no, es que es mala suerte, o no estoy bien enfocado, o no, mis proyectos no están bien, sí, sino que tienes que ir aprendiendo, porque esa es precisamente la experiencia que te da la vida. Tienes que ir aprendiendo de todos esos traspiés que vas teniendo. Sí, claro. Sí, todo, porque todo hay un porqué, sí, claro, en el universo. Hay una razón todo sucede por algo. ¿Usted cree en el universo? No, sí. Como un todo. La fuerza vital. O sea, yo tengo ese pensamiento de que el universo es uno. Uh-huh. Porque el exterior es tan inmenso, pero nuestro interior también. Sí, también. Exactamente. Entonces, yo puse una vez en un estado de que yo no soy parte del universo, yo soy el universo. Uh-huh. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque es complejo, ¿no? El comprender una frase como decir pienso luego existo, no, o sea, tienes que comprenderlo para que realmente lo entiendas. Exactamente, ¿no? Exacto. Entonces es algo tan complejo, pero sí creo en eso de la fuerza vital, de que hay un porqué, el equilibrio, uh-huh, el bien y el mal, y todo lo que a toda acción hay una reacción. Aquí, no en una vida siguiente. No, aquí, exactamente. Okay. Así es, ese es mi concepto, ¿no? Realmente. Sí. Entonces, por eso es bueno el tema, ¿no? Es bueno de que así es la vida, pero hay que saber, entender, comprender todos los sucesos que vas viviendo. Sí, claro. Sí, estoy como ser humano. Y aprender, ¿no? O hasta tomarlos como oportunidades. Exactamente, sí, claro. Exactamente. Todo es una oportunidad. Sí, claro. O sea, a traspiés, pero son experiencias, debes aprender de todo. Sí. Exacto. Entonces, usted se formó esa experiencia, bueno, o sea, no sé a qué edad, ¿verdad? Pero normalmente estamos por ahí de la adolescencia, de los 13 años, y uno empieza a pensar en esa clase de cosas, ¿no? Sí, yo creo que desde la experiencia, más que nada de la adolescencia en la secundaria, uh-huh, a la edad de 12 años más o menos, es cuando me siento esa soledad, ese abandono de parte de mi familia, ¿no? Me siento solo como ser humano. Sí, o sea, sin un apoyo, sin a quién quejarte, a quién pedirle. Sí, había gente que lo apreciaba, pero no estaba con usted. Exactamente. Ajá. Entonces, esa necesidad de afecto, para darte seguridad y confianza de lo que estás haciendo, ¿no? Son experiencias que a mí me fueron formando. Sí. Me fueron formando porque ese sentimiento de soledad, dices, la incertidumbre de decir, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Sí. ¿O qué va a ser de mí? Uh-huh. Desde ese momento es cuando empiezas a analizar tu vida. Entonces dices tú, bueno, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer? Entonces tienes que irte o así formando, a hacerte a la idea de que tienes que hacer las cosas por ti mismo, no esperar a nadie más, sí, sino que tienes que hacerlo tú. 12 años, no me sé lavar la ropa, tienes que aprender. Sí, a fuerza. No sé guisar. En algún momento, no es que tengas mucho dinero, pero si no tienes que aprender de fuerza. El nivel económico, si lo tienes y tus padres te lo dejaron, te lo dieron, todo eso, es una buena oportunidad, pero el dinero se acaba. Claro. Sí, el poder económico se acaba. Si no eres productivo, sí, si no sabes sobrevivir, entonces va a ser una catástrofe al final de la economía. Cuando ya no tengas dinero, no vas a saber qué hacer.
Sí, igual hay muchas películas de eso, ¿no? Que un chavito acomodado viene y de repente las circunstancias lo llevan a y se la ve negra, ¿no? Pero entonces esto yo lo fui aprendiendo en carne propia. Sí, claro. Sí, exactamente. O sea, de un nivel económico muy bajo, o sea, al no tener de dinero para poder comprar, para comer, tienes que ir viendo para sobrevivir. Sí, claro. Sí, porque pues, en la secundaria te decían, te paras a las 7 de la mañana a almorzar, a la 1 de la tarde a comer y a las 6 de la tarde a cenar. Son horarios específicos. Si estás... ¿Y de niño en dónde? ¿De dónde es usted? Bueno, yo nací en el estado de Oaxaca. Ah, ok. Ajá. Nací en el estado de Oaxaca y ahí estudié la primaria hasta... Bueno, estudié primaria y después de allí nos fuimos a la ciudad de México. Mi papá nos llevó a la Ciudad de México, él trabajaba en la Ciudad de México y estuvimos un año allá. Ahí cursé otra vez de nuevo el primer año y nos regresamos al pueblo. Y la verdad es que vimos que, bueno, mi mamá vio que era muy complicado vivir en la ciudad y nos regresamos al pueblo. Y ahí fue donde terminé la primaria. Es un pueblito, no es una ciudad. No, es una comunidad. En ese tiempo éramos como unos 400, 500 habitantes en el pueblo. Chiquito. Sí, era pequeño. De aquellos que se ven todos los chismes. Exactamente. Sí, o sea, es un pueblo pequeño. Sí, y de ahí se fue usted a la secundaria. De ahí sí, de la necesidad. Mi papá nos dijo, ¿quieren estudiar? Pues yo sí, mi hermano y yo dijimos, sí. Bueno, no tengo dinero, no tengo para mantenerlos, pero voy a meterlos a un internado. Y ahí fue donde vivimos la experiencia del internado. Mi hermano se fue a la ciudad de Oaxaca, a una escuela tecnológica agropecuaria que es Rismantecón, y yo me fui al Saucillo Huichapan en el estado de Hidalgo, también tecnológica agropecuaria, de internado. ¿Por qué? Porque papá no podía pagar pues nuestra educación, ¿no? Mantenernos más que nada. Esos internados eran como la manera de antes de la educación, ¿no? Porque, bueno, ahorita sí hay, pero pues son privados, ¿no? O sea, no es lo mismo. ¿Cómo era vivir en un internado? Pues con muchas limitantes, muchas responsabilidades. O sea, era, ¿cómo le digo? ¿Qué era más bien? Primero, ¿qué era un internado? O sea, en sí, ¿cuál era la finalidad de ir a un internado, no? ¿O cómo? Sí. ¿Y cómo funcionaba? O sea, ¿era del gobierno? Sí, el gobierno es el que subsidiaba las escuelas tecnológicas agropecuarias. Pues un internado es de que tú como alumno vas y vives en la escuela. Ajá. Los 365 días del año. Uh-huh. O sea, todo lo que es... Si tienes... Ni vacaciones. Ni vacaciones, no. Si había alumnos que no tenían dinero para irse a sus casas, la escuela les daba de comer allá. ¿Era el caso de usted? Ajá, exactamente. O sea, de plano estaba difícil. Complicado, no sí. Ir a visitar a su familia. Cada 6 meses venir a visitar a mi mamá y mi papá, que ellos ya cuando nos trasladamos a la secundaria, mi hermano y yo, entonces sí optaron por mi mamá por irse a vivir a México con mis demás hermanos. Sí. Entonces yo los iba a visitar pues, cada 6 meses. Uh-huh. Entonces realmente yo vivía en el internado. ¿Pero pagado por sus papás? ¿Cuál? El viaje. No, porque la escuela, por ejemplo, como una beca, uh-huh, en ese tiempo nos daban 30 pesos mensuales, uh-huh, para que podamos gastar, vamos a llamarlo así, sí. Ajá, en nuestras necesidades. Aparte de que la escuela nos daba de comer, nos daba donde dormir, nos daba educación, nos daba una beca de 30 pesos. Ah, okay. Y siempre y cuando... ¿Cómo cuántos son 30 pesos ahorita? Bueno, ¿cuánto eran 30 pesos? Híjole, ya perdí la... ¿Como para qué te alcanzaba 30 pesos? Pues sí, pues yo calculo, estábamos hablando, yo creo que un pastelito te costaba $1, ajá, un refresco 80 centavos, o sea, no llegaba ni el peso, con 2 pesos. Eran unos 300 pesos. Como 300. Más o menos unos 300 pesos. No, menos, ¿no? Como 200. Porque ahorita un refresco te cuesta 15 pesos y un pastelito te cuesta 14 pesos, o sea...
Sí. O sea, 200. Exactamente, más o menos. Pues igual no es tanto. No tanto, exactamente. Sí, no o sea, es te tendrías que limitar, gastarte tu peso diario. Sí. Sí, porque que si no, serían no 10 pesos diarios. Dice que me compro con 10 pesos diarios ahorita, ¿no? Sí, sí. Y de Hidalgo a México está relativamente cerca, ¿no? Relativamente cerca. ¿Cómo cuánto costaba un boleto para viajar? Pero en ese tiempo todavía no estaba la autopista que México-Querétaro. Ajá. Teníamos que dar la vuelta por Pachuca para entrar por Ajá. Entonces creo que la primera vez que llegué yo allá al Estado de Hidalgo, creo que nos hicimos de México a Estado de Hidalgo 8 horas. ¿Eso? Uh-huh. Sí, porque dimos la vuelta por Pachuca, Tulancingo y entramos por este lado. Sí, sí. Ya posteriormente fue cuando se abrió la autopista y ya se entra por Palmilla, por la que es la autopista Querétaro. Sí, ¿y como cuánto costaba el pasaje? Me parece que estaban como en 48 o 50 y tantos pesos. Entonces lo que me daban en un mes tenía que juntarlo de 2 meses para poder ir a visitar a mi familia, o sea, sin gastarme nada. Sí, por eso a los 6 meses, pues, poco a poco. Exactamente, ¿no? Porque aparte las necesidades diarias eran... Exactamente, porque más que nada lo guardabas para un lápiz, un sacapuntas o algo, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Esa clase de cosas no te las daban. No, eso no te nada. Lo que son los materiales didácticos, o sea, lo que es el cuaderno, lápiz, libreta, lo que tú quisieras, eso no te lo daba la escuela, lo tienes que llevar tú. Nada más los libros. Algunos. Te estaba la biblioteca, pero tenías que comprarte tus libros que te pedían, el de química, el de física, el de matemáticas, eso tenía uno que comprarlos. Ah, ya. Entonces, sí. El internado era la forma de educación de aquellos... ¿De qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando de 72. 1972. Y después fue que... Bueno, ¿cómo fue que porque desaparecieron los internados? Es que sí existen todavía. Ahora les pusieron escuelas secundarias técnicas agropecuarias, pero no sé si son internados todavía. Pero las escuelas como tales sí existen. Uh-huh. Lo que es el internado, lo que es el que vayas tú al 100% a vivir y comer allá, no sé, la verdad, no estoy informado. Poco a poco se fue adaptando digamos que son predecesoras de las ESTI, ¿no? De las Escuelas Secundarias Técnicas Industriales. Exactamente, más o menos. Ya. Sí. Y... ¿terminó? ¿Eran 3 años de secundaria? Sí, 3 años. ¿Y de ahí qué seguía? Bueno, en ese tiempo nosotros tuvimos la oportunidad en ese tiempo las escuelas tecnológicas agropecuarias tenían muchas facilidades para continuar el estudio a nivel técnico. Uh-huh. o ser maestros realmente. Uh-huh. O sea, estábamos muy conectados con las normales rurales. Uh-huh. O sea, si yo salía de la secundaria ya podía entrar a una escuela normal para a los 3-4 años ya ser un maestro rural. Sí. Entonces, esa era una de nuestras ventajas. Siempre nos iban inculcando de que esa era una de nuestras mejores oportunidades, salir de la técnica agropecuaria e irnos a la normal. Se empezaron a crear los tecnológicos, los institutos tecnológicos en cada estado. Entonces, el Instituto Tecnológico estaba más enfocado a lo que son las manufacturas, lo que es las máquinas herramienta. Uh-huh. Entonces, esas eran las primeras opciones, por decirlo, básicas. Ya si querías ya un estudio más, ya más calificado, nosotros como egresados de tecnología agropecuaria ya podíamos entrar a estudiar a Chapingo para la ingeniero agrónomo. Sí. Ajá. En ese tiempo, yo la verdad no recuerdo si ya era Universidad Chapingo o todavía no, pero sí pero ya era nivel superior. Ya era lo máximo. Lo máximo, sí, exactamente. Sí. Entonces, teníamos esa oportunidad de brincar de la tecnológica a Chapingo. Esas son de las opciones que teníamos. ¿Y maestrías y doctorados todavía no? En ese tiempo no todavía ni no se veían, ni en México. Nosotros bueno, en Ciudad de México. En Ciudad de México no, la verdad no tenía yo conocimiento de que se manejaran ni maestrías ni doctorados en ese tiempo, ¿no? Pero ser un ingeniero pues ya es algo, ¿no? O sea, sí, claro. Entonces, en ese tiempo, si ingeniero agrónomo para nosotros era
un plus para nosotros egresados de la Tecnológica Agropecuaria, era lo máximo que podíamos aspirar a ser ingenieros agrónomos, ¿no? Ingenieros o en ese tiempo que era médico veterinario, son tecnistas también, ¿no? Entonces, o sea, podíamos... solamente había ciertas carreras, ¿no? No había tanta variedad, ¿no? Exactamente, ¿no? Como que la educación se estaba enfocando en ese tiempo más a lo técnico, a lo técnico. Que al final, o sea, definitivamente que eran otros tiempos, había diferentes necesidades y pues sí, o sea, lo básico, agricultura y herramientas para producir. Para ¿no? producir, exactamente. Y vámonos, era lo más... Bueno, y maestros, obviamente, ¿no? Para la educación. Y de ahí, o sea, podrías egresar, entrabas a los 12 a la secundaria, salías a los 15. Y de ahí ya te podías meter a la universidad, por así decirlo. Ajá, exactamente. ¿Y salías a los 20? Más o menos 19, 20 años. Ajá. Son 15, 16, 4 años en Chapingo, creo que eran 4 años. Ajá. O sea, salíamos unos 19, 20 años ya con una carrera. A los 20 años ya podías ser profesionista. Exactamente. Pero no estaba tan fácil, no era económicamente. Era muy, exactamente. Era muy, o sea, la secundaria fue en Hidalgo, ¿no? Sí. Hidalgo es, o sea, del lugar del que ustedes estaban, no ubico la verdad, pero digamos Tula, o digamos... No, más cargado hacia el estado de Querétaro es una zona árida. Bueno, digamos Tula, Pachuca, ya eran, o sea, ciudades importantes. Sí. Tula, zona turística nada más, todavía no se veía mucho lo de la refinería, ni todavía, pero Pachuca sí era una ciudad, se manejaba como pues la capital del estado, ¿no? O sea, ¿sí? Pero realmente no con tanta infraestructura, ¿no? Como, o sea, no tanto como el DF. El DF siempre es lo máximo. Exactamente, sí, todo se concentraba en el Distrito Federal realmente. Sí. Muchos ejidos, mucha, Pues fíjate que yo en ese tiempo no tenía conocimiento de lo que es la tenencia de la tierra, no tenía cómo saber que existía el ejido, porque nuestra comunidad de donde yo provengo era una comunidad, o sea, el terreno era comunal. Entonces yo viví siempre con esa idea de que los terrenos son comunales y se comparten, o sea, y no de que no eres elegido, te marcas tu predio, tu finca y pues no pueden pasar por tu terreno. Sí. En el comunal no, en el comunal siembras, te respetan cuando siembras, pero cuando levantas la cosecha, cualquier ganado puede pasar por tu terreno, o sea, sí. Y eso es lo que yo a veces desconocía. Igual a esa edad no se presta uno a poner atención en esas cosas, ¿no? O sea, igual, pues X, ¿no? Y de ahí terminó el internado. Sí, terminé la secundaria. ¿Se graduó como? Pues realmente no pues, según la ficha técnica que tenemos nosotros, en ese tiempo egresados de la secundaria era casi un nivel técnico, porque te daban conocimientos de máquinas, herramientas, soldadura, carpintería, sabíamos lo que es la cría de ganado, cerdos, vacas, saber ordeñar, saber inyectar, o sea, todo lo básico, o sea, en ese aspecto, todo te enseñaban en la escuela. Entonces ya salíamos con conocimientos para inyectar animales, o sea, vacas, becerros. Definitivamente todo. Eran otros tiempos. Entonces, eso era salíamos como técnicos, ya realmente la idea, por ejemplo, en lo personal, yo quise pues ser ingeniero agrónomo. Sí. Entonces desafortunadamente no se presentó las condiciones, vamos a llamarlo así. Y de ahí terminaste el internado en Hidalgo. En Hidalgo. ¿Y de ahí? Pues yo intenté entrar a Chapingo para ser ingeniero agrónomo. Sí. Definitivamente yo no se pudo por diferentes circunstancias, ¿no? En ese tiempo el problema se venía arrastrando todavía, el problema político del 68 y del 71,
cuando se agredieron a los estudiantes, ¿no? Igual el de 71 no es tan famoso. Pero pues, el Pero halconazo... ¿fue igual en Tlatelolco? No fue en la ciudad, o sea, todo en la parte del centro del Distrito Federal. Ya. La colonia Roma, por ahí se fraguó todo eso, pero realmente no... Había inestabilidad. Exactamente, no se dio a conocer mucho en ese tiempo, entonces, pero nosotros como estudiantes sabíamos que eso era lo que nos estaba afectando. Entonces, yo traté de entrar a Chapingo, presenté el examen de ingreso. Me correspondía al estado de Oaxaca, me fui a mi estado de origen y ahí presenté el examen. Desafortunadamente en ese tiempo el ejército toma la escuela de Chapingo, entonces se pierde esa oportunidad. Tuve que reportarme a la escuela para decir que Chapingo estaba cerrado, que me sugerían, entonces me dieron la oportunidad. Mi segunda opción era al Tecnológico de Oaxaca. Y pues así... ¿En la ciudad de Oaxaca? En la ciudad de Oaxaca. Entonces yo... Como viajé a Hidalgo, me regreso a la Ciudad de México para avisarle a mi papá que me tenía que ir a Oaxaca a inscribirme al Tecnológico. Desafortunadamente, afortunadamente, no sé, ahí en ese aspecto llego a México y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Tengo que irme a Oaxaca para inscribirme al Tecnológico porque la oportunidad de Chapingo se perdió, entonces vamos... Y era hoy. Y era de hacerse al siguiente día. Sí, al siguiente día había que la oportunidad era el siguiente día, punto. Y entonces mi mamá dice, ¿sabes qué? Pues ve a avisarle a tu papá ahorita está en el Congreso y no puede, no ha salido. Entonces él siempre trabajó en México. Sí, siempre. Desde que usted tiene memoria. Pues se supone que él llegó a México del 66, 65 más o menos, que tenía 5 años cuando salió del pueblo. Y se vino a trabajar y tuvo la oportunidad de trabajar en la Confederación Nacional Campesina. Ahí él trabajó ahí. Y entonces ahí lo fui a buscar. ¿Dónde estaba la CNC? En Mariano Azuela, ahí en la colonia Santa María de la Ribera, en la Ciudad de México. Sí. Ahí es donde él prestó sus servicios muchos años. Y entonces yo ahí lo fui a buscar y resulta que cuando llego a la oficina donde trabajaba, me informan que lo habían atropellado. Entonces, pues entro en ese dilema de decir, bueno, entonces, ¿ahora qué hago, no? Sí, claro. O sea, si la parte que me va a mantener para irme a Oaxaca no está mal y en riesgo de morir, entonces tomo la decisión de ya no ir a Oaxaca. Espero para los resultados de mi papá porque estaba en estado grave. Cuando lo reportan grave porque llevaba fractura de 3 vértebras y fractura de cráneo y rodilla y tobillo. O sea, de plano fue un golpe. El automóvil que lo atropelló lo aventó 10 metros y con el impacto lo eleva y el carro todavía mi papá cae encima del carro, por eso que con su peso cae en el cofre y se fracturan 3 vértebras. Sí. ¿Y de ahí falleció? No, gracias a Dios todavía lo tuvimos muchos años todavía. Sí. ¿Y cómo trabajó? Sí, esa es una anécdota muy, muy bonita porque mi papá, como el jefe inmediato de él era el oficial mayor de la CNC. En ese tiempo, entonces a nivel político pues tenía poder el oficial mayor de la CNC, entonces la influencia, ¿no? Entonces lo atropellaron a mi papá en el Boulevard Aeropuerto. Estaba dirigiendo a un contingente de campesinos que iban a recibir al licenciado Luis Echeverría Álvarez, que venía de España. Entonces en ese tiempo los campesinos porque uno más o menos sabe, ¿no? Pero ¿qué era para que entremos en contexto? ¿La CNC todavía existe? Sí, todavía existe. ¿Qué es la CNC? Es la Confederación Nacional Campesina, que es el gremio campesino que milita dentro del Partido de Revolución Institucional. Yo he oído que el PRI antes era era el todo del gobierno mexicano. Sí. He oído, no me consta, ¿no? Pero que era así como que todo el mundo con el PRI, el PRD y PAN, que eran creo que los únicos opositores,
Nadie, siempre fue el PRI. Fue el poder absoluto, realmente. Quien estaba bien parado en el PRI, estaba bien parado. Sí, bien parado. Pero es que los conceptos fueron cambiando. El Partido Revolucionario Institucional en su tiempo fue un buen partido. Cuando sus líderes manejaban la ética, sí, claro, la política como era, ¿no? Como era. El de servir, no de servirse. Sí, ¿usted cree que esa es una buena... ¿usted cree que hacen falta valores en la sociedad en general y en los gobernantes? Definitivamente. Es fundamental, ¿no? Definitivamente, es algo fundamental que se perdió. Sí. No se está perdiendo, ya se perdió. Sí, definitivamente. Entonces, o sea, la idea de ser político hoy es para acá, ¿no? Sí. Es porque es una oportunidad para hacerte del negocios y de lana y de mucha influencia y mucho poder. Negocio. O sea, negocio, al final la política se está manejando como un negocio. Sí, claro. Desafortunadamente. O sea, que antes estaba, o sea, realmente antes, o sea, ¿qué cree usted? Porque yo he visto que, por ejemplo, los Estados Unidos en el 45 me parece que terminó la segunda, ¿no? Sí. Por ahí, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Ellos, o sea, me refiero a que todos los momentos tensos que tuvieron los Estados Unidos, porque al final de cuentas, o sea, sí estaba difícil, ¿no? O sea, todos los momentos tensos que tuvieron, al final de cuentas ganan la guerra y la sociedad en Estados, bueno, de ahí vino los baby boomers, ¿no? La ola de bebés, que toda la ola de soldados que regresaron de la guerra, pues tuvieron niños, ¿no? O sea, varios fenómenos sociales, ¿no? A lo que me refiero es que esa clase de cosas a la sociedad la une, ¿no? Y pues puedes tener más empatía por tu prójimo, por así decirlo, que cuando estamos en tiempos como hoy, ¿no? O sea, hoy, tan solo en la Ciudad de México, nadie te pela, o sea, si tú pides ayuda, ni mango, o sea, y todos cuídense de todo el mundo, ¿no? Pero no sé, o sea, definitivamente la ética se perdió, o sea, el PRI, no, eso sí no lo había escuchado, ¿no? Porque pues ya no me tocó, o sea, ni idea, ¿no? Pero dicen, no, es que el PRI nos fregó, ¿no? Es que el PRI vino y desde de Peña Nieto para atrás, pues, las reformas con Peña Nieto, ¿no? De ahí estuvo el Fox, el Calderón, y atrás todos los del PRI, y venían deshaciendo todo el sistema, el de pensiones, el de los apoyos, el de quién sabe qué. Pero pues si el PRI gobernó en todos los 70 y tantos años, ellos mismos crearon ese sistema más que apoyaba más, ¿no? Lo deshicieron también, pero ellos lo crearon también en algún momento, ¿no? Es complicado porque mira, cuando tienes que conocer desde el interior un partido político para poder opinar de él. Yo en lo personal, mira, viví dentro de lo que es el Partido Revolucionario sin militar. Viví porque mi papá trabajaba en la CNC y yo tenía conocimiento de todos los apoyos que llegaban directamente a la gente. Ajá. Por ejemplo, el campesino se le respetaba, se le quería, llegabas con guaraches, con morral, con todo eso, en la CNC, eras un campesino, realmente, y te dice, bueno, ¿qué requieres, qué necesitas, qué problema tienes? A la Ciudad de México. A la Ciudad de México llegaban los campesinos. De todas partes. Toda la República Mexicana. Te estoy hablando desde Baja California hasta Chetumal, Quintana Roo, hasta Yucatán. Todos llegaban a la CNC para pedir apoyos. Sí. Te digo eso porque yo lo viví, a mí nadie me lo contó. Sí, claro. Yo participé pues en ese aspecto. ¿Por qué? Porque mi papá en la oficina donde laboraba teníamos esa oportunidad de ir a apoyar, a ayudar. O sea, de meternos ahí en las vacaciones, puedo decir que yo regresaba del estado de Hidalgo, nos íbamos a meter allá, nos gustaba mucho, ¿no? Sí. Entonces yo ahí vi que el apoyo real, por ejemplo, el campesino, y tú llegabas con tus necesidades de trámites, de luz, de agua, de tenencia de tierra, de todo eso, sí. Ahí te orientaban, te dirigían para que vayas a hacer tus trámites a las dependencias correspondientes.
Y el campesino llegaba y dice, ¿sabes qué? Aquí te da tu vale para que vayas a comer. Tenían comedor, ¿sí? Tenían lugares donde puedan irse a dormir. Ya estaba la casa del agrarista, se llamaba, estaba en Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Santa María Rivera también. Ahí era la casa del agrarista, ahí llegaban a descansar los campesinos. Entonces, había el político, como dice, como debe ser, para servir, cosa que ahora ya no existe. Te ven con campesinos iguales y dicen, no te toman en cuenta, no sé por qué, porque como que el valor se perdió, el respeto se perdió del que trabaja el campo. Ahora eres campesino, pero tienes que tener 100 hectáreas y maquinaria y tractores y entonces... Para que chance te llegue un apoyo. No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tocas tú el tema eso de tiempos de gobierno, ese famoso neoliberalismo que hace que cambie todo. ¿Con quién empezó? Sí, empezó con... El libre comercio. Sí, empezó con Gortari. Ya se venía fabricando. Ya se venía fabricando. Ajá. Mira, te lo digo porque yo también viví parte de eso. Ajá. Por razones del destino tuve que empezar a inmiscuirme en eso porque trabajé dentro de, en empresas paraestatales. Entonces, yo trabajé ya en empresas de gobierno en el sexenio del licenciado Miguel de la Madrid. Luis Echeverría me dijo que ese día que estaban, venía de España Luis Echeverría. ¿Por qué venía de España? ¿Por una visita? Una gira. Sí, fue a una gira de gobierno. Y entonces mi papá venía se hacían vallas con campesinos y banderines y todo eso para recibir al presidente que había de gira de gobierno como presidente. Sí. Y ahí ese fue precisamente el motivo, y en ese acto fue donde lo atropellaron. Ajá. Ahí fue donde lo atropellaron. Pero pues todavía pudo trabajar. Sí. Volvemos a la anécdota de mi papá, sí. que tenía mucho, entramos al poder político. Ajá. No tenía mucho poder político el licenciado, entonces cuando lo atropellan lo mandan al Centro Médico Nacional directamente. Cuando dan el primer reporte, resulta que él llega en estado de coma, pero en el transcurso allí despierta y pues con la poca experiencia o no sé qué es lo que tenía mi papá, que decía, bueno, ¿qué me pasó? Le estaba cuestionando a los doctores, ¿qué me van a hacer? O sea, ¿por qué? Porque cuando despierta ya no permite que le hagan, lo estaban preparando para operarle la rodilla. Ajá. Entonces cuando despierta y lo están preparando, dice, ¿qué me van a hacer? Dice, es que no me puedo mover. Y si me quiero mover, se me empieza a nublar la vista. ¿Qué es lo que tengo? No, entonces le dice, ¿sabe qué? No se puede mover porque tiene 3 vértebras desviadas y están a punto de degollarle la médula espinal. Eso provoca que al girarse o moverse, mover el cuello y todo eso, haga como que se quiera desmayar. ¿Por qué? Porque está oprimiendo la médula espinal. Entonces, le sugerimos que no se mueva. Le dice, bueno. Dice, ¿qué me están haciendo? ¿Qué me van a hacer? No, pues estamos preparando para operarle la rodilla porque la rodilla la tiene fractura, tiene una fisura en la corona y entonces vamos a abrirlo para poner los tornillos y todo eso. Dice, no, olvídense de mi rodilla. Dice, no hay problema. Nomás quiero que me digan, lo que quiero es que me arreglen mi espalda. Dice, entonces, opéreme la espalda, enderéceme las vértebras y ahí estamos de acuerdo. Dice, si no lo hacen, entonces yo no permito que me haga. Entonces no permitió que lo operara. Sí. Fue una de las molestias de los doctores. Entonces resulta que cuando dice eso, pues se prenden las alarmas y todos dicen, ¿sabes qué? Pues tu papá se volvió loco, ¿no? Porque pues no se deja operar ni nada. Ajá. Y entonces mi tío me dice, ¿sabes qué? Dice, pues quién sabe qué vamos a hacer porque pues, están tratando de obligarlo a que se opere porque pues el licenciado ya habló con el director del centro médico y hay 10 doctores que convencieron a tu papá para que se opere. Y entonces ya había transcurrido un día, pues ya estuvo hospitalizado un día. Y entonces resulta que no se deja. Entonces va mi mamá a la visita y le dice, ¿sabes qué?
no permitas, tú no firmes ningún documento para que me operen. Yo lo voy a resolver desde aquí. Dice, si me van a operar, bien, si no, no. Pero no me va a pasar nada, no tenga que... No, es que dices que ya te quedaste loco, que no sé qué tanto, que tus vértebras no vas a poder caminar, que si te mueves se te va a degollar la médula espinal y te vas a quedar paralítico. Entonces, dice, no va a pasar nada. Y resulta que tuvo una discusión en el centro médico con los 10 doctores, los especialistas que lo estaban viendo, y resulta que no lo quisieron operar de la espalda, y cuando no lo quisieron operar de la espalda, ¿qué les dijo? Dice, ¿saben qué? Dice, pues les falta estudiar para salvar a la humanidad. Y entonces él firmó su alta al tercer día de estar en el Centro Médico Nacional. Él, de propia mano, firmó su alta del centro médico. Y así nos llegaron a dejar a la casa. ¿Y cómo? ¿Y arregló su espalda? Eso es lo bonito. Eso es lo bonito de la experiencia de vida de mi padre, porque cuando nosotros estábamos en la casa con esa incertidumbre de qué iba a pasar, ¿no? Y cuando de repente llegan y nos tocan la ventana, aquí es la casa de Anacleto Olivares. Sí, aquí es. Dice, pues preparen una cama, dice, porque ahí lo traemos. Pues mi mamá con ese impacto, pues pensó que se había muerto, que ya llevaban el cadáver, ¿no? Sí. Y que se pone a llorar y empezamos a limpiar la cama, la única cama individual que teníamos, y ahí preparamos el colchón. Entonces cuando lo van metiendo en la camilla, pues lo vemos y pues iba todo como amarrado, como pues rígido, pues. Sí. Entonces lo llevaban como entablillado. Entonces dice, ¿a dónde lo acostamos? Aquí. Y entonces yo nomás veía que mi papá llevaba abrazados sus documentos en el pecho, llevaba sus radiografías, unas radiografías y sus documentos personales que le dieron, la alta que firmó él y todo eso. Y ya se agarraron, pero con así de veras, un mal servicio, un pésimo servicio de los camilleros, que agarraron y lo voltearon nada más a la cama, y así boca abajo como quedó mi papá, así nos lo dejaron y agarraron y se fueron. Sí. Entonces, entre mi hermano Narciso y yo, pues tuvimos que voltear a mi papá de la cama, y todavía dice mi papá, le dice a mi mamá, dice, oye hija, dice, dale para el refresco. Mi mamá bien enojada, ¿qué dales para el refresco? Ni que nada. Y entonces dice, a ver qué pasó. No, dice, me di de alta porque no me pudieran operar. Querían operarme la rodilla, pero pues no. Ya vi las radiografías y no sí está fracturado, pero no es necesario para lo que me iban a hacer. Y entonces dice mi mamá, ¿ahora qué vamos a hacer? Dice, no tengan miedo. Ustedes me van a curar. No, pues, ¿cómo? Medicina tradicional. Ajá. Entonces mi papá dijo, no. Dice, ¿saben qué? Dice, a ver, le dice mi mamá, dice, a ver, voltéame y revísame la espalda, dice, a ver cómo está. Cuando mi mamá lo volteamos y revisa, dice, parecía gelatina, donde correspondían las vértebras, parecía gelatina, se sumían los dedos ahí. Dice, ay, hijo, dice, no, es que está muy sumida tus vértebras. Dice, no te preocupes, dice, vaya. Entonces que nos manda a todos, dice, ¿sabes qué? Tú ve por cebolla morada, tú ve por alcohol, tú por unas vendas, ve. Dice, ¿qué piensas hacer? Si ustedes me van a curar. Dice, ustedes me... Entonces con ventosas le enderezamos las vértebras a mi papá. Ah, ya. Con ventosas. ¿Y él sabía de eso? 3 vértebras. Sí sabía. Él fue auxiliar de no sé qué, de los huesos, que llevaba huesos a la universidad para que estudiaran los alumnos. Ajá. Como que iba de donde estaban los cadáveres no reclamados, él iba y limpiaba los huesos y ahí se los llevaba a la universidad para que estudiaran los médicos. Sí. Entonces sabía más o menos cómo eran los huesos, en forma empírica. Sí, claro. Entonces dijo, ¿no? Y con ventosas, entre mi hermano y yo lo levantábamos. Mi mamá le ponía la ventosa y mi hermano y yo lo levantamos con el vaso así, las vértebras. Ajá. Así. ¿Y sí? Y sí. La inflamación que tenía en la rodilla, que es la fractura de la rodilla, con cebolla morada sazonada en alcohol, envuelto con una venda, a la semana ya estaba desinflamado. ¿Y sí la podía mover? Los dedos sí, la rodilla no, o tardó un poco. Ya nunca lo... sí, sí, la rodilla. Ajá. No podía correr, pero sí caminó. Sí, claro. Sí.
A los 3 meses se presentó a trabajar. Ajá. Lógicamente que su jefe me dijo, tú estás loco, dice que le da de incapacidad casi 6 meses y lo mandó al pueblo. Sí. Dijo, no, yo no te quiero aquí. Dice, ¿por qué? Porque la pelea con los médicos era de que iba a estar 6 meses en cama dura, 6 meses con los tornillos, iba a caminar con muletas y al final con bastón. Uh-huh. Entonces iba a tardar más o menos como 2 años en recuperarse, ¿no? Uh-huh. Para estar bien. Resulta que a los 3 meses, nosotros, sin bastón, sin muletas, sin nada, lo llevamos a la oficina donde trabajaba. Uh-huh. Así, abrazado nada más. Sí. Uh-huh. Se paró mi papá. Así, sí. Esas son de las experiencias muy bonitas que nosotros como familia vivimos. Sí, claro. Porque, pues de salir, de darte de alta con una decisión tan firme de un hospital de esa magnitud del Centro Médico Nacional. Sí, es el grande, el gran centro médico de la ciudad. Y con la responsiva firmada, ¿no? Uh-huh. Y entonces es algo que pues, es una medalla para mi papá. Sí, claro. Uh-huh. Y de ahí él lo influenció, bueno, él lo, ¿cómo decirlo? Lo impulsó para que trabajara y conociera más a fondo el neoliberalismo. Pues sí, ahí, pues precisamente el jefe que tuvo mi papá en la Oficialía Mayor de la CNC fue la persona que me apoyó. Después de que ya no pude estudiar, pues yo busqué trabajo después de los 17 años, busqué trabajo pues era en el Universal, pues como cualquier persona. Sí. Pues trabajé de auxiliar, de ayudante de decorador de interiores, trabajé de mensajero en bicicleta. ¿Ah, sí? Sí, en la Ciudad de México. ¿Y en qué ruta andaba? No era lo que es toda la Insurgentes, la Condesa, la Roma, Santa María de la Ribera, toda esa zona era la que entregaba yo correspondencia. Sí. Uh-huh, en bicicleta. Ajá. Sí, en la Ciudad de México. Era muy notable la cultura en México. O sea, porque, por ejemplo, aquí en Veracruz, pues nada más hay canchas, ¿no? O sea, pero no hay, digamos, algo como el Palacio de los Deportes, como los estadios, el Estadio Azteca, el de Ferrería, ¿no? El que está hasta arriba. Sí, ¿no? ¿O no? Por nuestro el Politécnico no, Arena y Ciudad de México, ¿no es? O el... Mira, es que en ese tiempo yo la verdad viví en México 25 años. Ajá. Salí de ahí del lo que era el Distrito Federal, que es Ciudad de México ahora, uh-huh. De 1979 a 77. Uh-huh. 1977 al 2002. Ajá. Lo que era deporte, nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros... a mí en lo personal me gustaba mucho el deporte. Uh-huh. Practicábamos el básquetbol y el fútbol. Y teníamos ahí lo que es que ahorita me entró la pregunta esa que dice que el Politécnico nosotros era el plan, en ese tiempo era el plan sexenal. ¿Cómo? El plan sexenal era una zona deportiva donde íbamos a practicar el deporte y lo que es el casco de Santo Tomás. No, lo que está la vocacional, lo que era la Wilfrido Maciú, la vocacional 3 o la 4, no me acuerdo. No, ahí no en esa zona se encuentran las vocacionales. Ajá. Lo que es el casco de Santo Tomás, que es ahí, y estaba, y después el gobierno fue adaptando lo que es la zona de Buenavista en la delegación Cuauhtémoc. Uh-huh. También abrieron zonas deportivas, canchas, porque yo viví en la colonia Santa María la Ribera hay mucho tiempo. Uh-huh. En la Santa María la Ribera. Entonces, después ya con el tiempo empezamos a organizarnos. Bueno, ahí
lo bonito de vivir en el Distrito Federal era de que como comunidad siempre nos buscábamos. Los radicados de nuestro pueblo, sí, en la Ciudad de México siempre nos buscamos para platicar, para comentar anécdotas, para ver las necesidades de nuestras comunidades, lo que es la costumbre de los oaxaqueños realmente, ¿no? En las festividades, en todo, es que había que cooperar para X fiesta patronal o carnaval, o todo eso, o sea, nos reuníamos, o sea, seguíamos conviviendo como comunidad dentro de lo que es el Distrito Federal, lo que era el Distrito Federal. Entonces, eso nos llevaba siempre a cerrar nuestro círculo social, vamos a llamarlo así, como comunidad. Ajá. No convivíamos mucho con los defeños o todo eso, sino que siempre convivíamos con los de nuestra comunidad. Entonces eso lo llevamos al deporte y nos organizábamos y hacíamos equipos para estar en la ciudad deportiva, por llamarlo así, la Magdalena Mixhuca. Ahí siempre las reuniones eran sábados y domingos allí para hacer deporte. De la comunidad. De la comunidad, y ahí sí ya participamos dentro de lo que son oaxaqueños o dentro del Distrito Federal ya se organizaban equipos y había ligas que donde te inscribías y participabas con tu equipo. Sí, sí. Sea de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, de donde sea, pero ahí se hacía deporte. Era la costumbre buscar, bueno, todos con sus paisanos, exactamente, ¿no? Sí. Y de ahí empezó a trabajar. Exactamente. Ahí cuando yo ya empiezo a trabajar y afortunadamente bueno, mi intención más que nada al buscar trabajo, mi intención era de seguir lo que perdí la oportunidad de la secundaria. Ajá. Entonces, porque en el lapso aprendí a trabajar, a soldar. Entonces, yo trabajé en una empresa que era manufacturera mexicana de extinguidores. Yo sabía fabricar extinguidores. Aprendí, soy soldador, vamos a llamarlo así. Sí. Entonces, mi siguiente paso al salir de la manufacturera mexicana de extinguidores, quería entrar a una empresa de mayor prestigio, de mayor, pues ya con mis conocimientos empíricos. Entonces empecé a buscar y me fui a la aventura a buscar trabajo a la ciudad de Sahagún, que era una zona industrial en ese tiempo, en 1979. Entonces, desafortunadamente el sindicalismo era muy fuerte, o afortunadamente el sindicalismo era muy fuerte en ese tiempo. Entonces, no pude entrar porque para entrar a una empresa de esa... Exactamente. Sí, claro. Entonces, tienes familiares que te puedan recomendar. El requisito era familia para que puedas entrar a trabajar. Entonces tienes que canalizarte por medio del sindicato. Pero como yo no tenía familia, y afortunadamente ahí conocí a una persona que conocía a mi papá de la CNC y fue el que me dijo, oye, ¿qué andas buscando aquí? ¿Por qué no vas con tu papá para que te recomiende el licenciado fulano de tal? Es el licenciado Armando Fierro Márquez, se llamaba, porque el licenciado Fierro le conocían para que te recomiende, porque él trabaja en esta empresa, pero está en las oficinas en México. Entonces yo voy y regreso a México y le digo a mi papá, oye, mi papá, que mira que el licenciado que dicen que trabaja en esa empresa, me sacas una cita para ver qué posibilidades tengo. Sí, cómo no, que le habla, oye, licenciado, que sí, mándamelo. Y entonces él dice, ¿qué sabes hacer? Le digo, no, pues soy soldador. Dice, no, es que el sindicato es muy fuerte. Dice, no podemos meter mano de obra dentro de lo que es la empresa porque el sindicato tiene cooptado todo lo que son las líneas de producción. Dice, te voy a meter a trabajar, pero como personal de confianza. Dice, ya estando adentro, pues ya ves qué oportunidades tienes y vemos a ver si hay la posibilidad de que te metas a donde tú quieres. Entonces, así fue como entré yo a trabajar a la empresa Siderúrgica Nacional Mexicana. Ahí se fabricaban, en ese tiempo que yo entré, se fabricaban los motores Cummins para los autobuses Dina. Se fabricaban, se armaban los motores, se armaban los tractores Ford F500
agrícolas. Ajá. Entonces, pues me fascinó, pues al momento de conocer la empresa me fascinó porque era una empresa productiva 100%. Sí, 100%, enorme, o sea, entonces trabajar con Cummins y Ford. Exactamente. Entonces ahí conocí lo que es una planta productiva. Uh-huh. Pero no era únicamente esa planta, sino que el licenciado era un consorcio de empresas manejadas por el Estado, empresas paraestatales. Siderúrgica Mexicana era subsidiada por... Era una empresa paraestatal, vamos a llamarlo así, sí, subsidiada, o sea, el gobierno era parte del dueño de la empresa. Sí, lo famoso que hoy se pelea, ¿no? Exactamente. Que antes había mucho apoyo del gobierno y hoy a la fregada. Estamos hablando una de esas empresas, Siderúrgica Nacional, Ajá. Y el consorcio era... Y DINA, ¿no? Diesel Nacional. Sí, claro. Ajá. Y también pertenecía a la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril. Las que hicieron el metro. Sí, las que fabricaron los vagones del metro. Ajá. Que en ese tiempo los asesores técnicos, los técnicos asesores, las empresas asesoras de Concarril, ajá, eran Alstom y Bombardier, que ahora son las dueñas son las dueñas de esa planta. Sí. De lo que es la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, que es donde están fabricando ahora lo que es el Tren Maya. Tren Maya. Uh-huh. Ajá. Todas esas empresas eran de gobierno. Eran del gobierno. Alstom y... No. Se llamaba Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, era Concarril, era la empresa del gobierno. Ajá. Igual que Diesel Nacional. Pero esas empresas, no me acuerdo cómo dijo, pero esas dos empresas, Ford, Cummins, tenían que hacer tratos con el gobierno para poder... Bueno, para que Siderúrgica Nacional produjera sus motores y todo eso. O sea, ellos Ford, digamos, no podía venir a implantar su planta y... Porque sí, o sí se... No, todavía no, en ese tiempo todavía no había la apertura todavía, o sea, en ese sector que yo tengo conocimiento no, porque eran las 3 empresas del gobierno. Ajá. O sea, ninguna empresa privada o extranjera todavía no podía venir a... No, en ese tiempo todavía no, ahí en Ciudad Sagún no. En Monterrey o en otras ciudades parece que sí había particular, no sé, sí. Porque yo de Siderúrgica Nacional lo que había una relación que yo sí lo leí, lo estudié, eran las empresas productoras de acero que eran parte del gobierno. En ese tiempo eran Altos Hornos de México, la Siderúrgica, ¿cómo se llama? Lázaro Cárdenas, en Michoacán. No es así, no. Sí, son empresas que eran del gobierno. Sí. Eran parte del gobierno. Sí, había un montón de empresas del gobierno. Exactamente. Entonces, ahí es donde empieza todo el problema, ¿no? Porque yo trabajé nada más en Siderúrgica Nacional, pero tuve la fortuna de que cuando entré a trabajar a esa empresa, me mandaron al archivo general de la empresa a ordenar todo el archivo muerto de Siderúrgica Nacional. ¿A qué se refiere con archivo muerto? El archivo muerto es todo lo que tienes de historia de la empresa que ya todos los años que fue creada la empresa, pero lo tienes ahí nada más como papel. Irrelevante en teoría. Sí, claro, sí. En teoría. ¿Por qué? Porque ya nomás es un estorbo. Pero tuve la fortuna de ordenar cerca de 300 cajas de archivo muerto y clasificar esa que era contable, que era producción, que era... Entonces tuve la fortuna de ir armando y saber que en esa empresa, antes de ser Siderúrgica Nacional, fue una empresa donde se fabricaban donde se fabricaron todas las máquinas de hilados y tejidos, donde cuando México era primer productor de mezclilla a nivel mundial. Sí. O sea, no sé si ya existió. No, sí, sí tuvo que existir. Digamos, no sé, ¿no? Levi's Strauss & Company, Levi's, ¿le manufacturaba? No, creo que el Levi's, no, yo no alcanzo a
a entender hasta qué altura las grandes empresas acabaron con las transnacionales acabaron con la producción de mezclilla mexicana. Pero el chiste es que ahí se hacía la mezclilla. No ahí. Siderúrgica Nacional fabricaba la maquinaria para otras. Ajá. Porque resulta que a nivel, por ejemplo, estaba Ayotla Textil en la Ciudad de México. Uh-huh. Ayotla fue una ciudad textilera, ahí se fabricaba. Jalapa tuvo su textilera. Bueno, no sé. En San Bruno, donde llama la fábrica, en San Bruno, ahí estuvo. Ya. Uh-huh. Ajá. Para ponernos en contexto, en ese tiempo Pemex era todo, ¿no? O sea, Pemex controlaba toda la... Exactamente. Y a lo que gente como de mi edad pudo observar es cómo Pemex se abrió a ¿cómo decirle? O sea, no compite en la producción, pero sí compite en la distribución y venta, ¿no? De gasolina y diésel, ¿no? O sea, Pemex es como el único remanente que podemos usar como ejemplo para la gente joven, ¿no? O sea, de controlarlo todo, petróleo, Pemex, nada más en México, ¿no? Y de repente se van abriendo además empresas. Pues, pero primero tuvieron que ir cerrando primero, porque eso también lo provocó el gobierno. Sí. Dejas de ser competitivo. Primero, en todos los ramos. ¿Hablando de Pemex? De todas las empresas, de toda la producción nacional. Dejas, por ejemplo, Pemex como ejemplo que pones tú para el contexto de la juventud, de la gente hoy, decir, es que el gobierno quiere controlar todo. Desafortunadamente, por ejemplo, como tú dices, Pemex tuvo hacía lo que era exploración, perforación, todo eso lo tenía, todo lo hacía Pemex. Sí. Oye, pero es que no lo hacía Pemex, lo hacían otros. Claro, porque era el nivel. Se contrataban técnicos, se contrataban empresas que tenían la capacidad técnica para hacer los estudios, para hacer las perforaciones, pero Pemex aprendió mucho de eso, empezó mandando técnicos y ingenieros a capacitarse y todo eso. Sí. Y mucha experiencia se adquirió en ese aspecto. Uh-huh. Como se adquirió mucha experiencia, pues se empezó a ser más autónomo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando a alguien se le ocurre de que el país en sí todo estaba viento en popa y estaba creciendo, pero con eso que dices tú que el gobierno controlaba todo, habría que abrirlo para la competencia internacional. Para eso tienes que ir demostrando a los mexicanos de que las empresas no tienen la capacidad técnica para seguir subsistiendo. Las empresas subsidiadas por el Estado. Las empresas subsidiadas por el Estado. Estamos hablando de Siderúrgica Nacional, Diésel Nacional con Carril, Pemex, Ferrocarriles Nacionales y toda estaba lo de las famosas ahora de los fertilizantes, todo eso, ¿no? Seremos el primer productor de urea en el mundo, más que los rusos, más que todo eso, y ahora todos dependemos de. ¿Por qué? Porque se fueron debilitando las empresas para poder permitir los cambios estructurales, como le llamaron ellos. Ajá. En todos los aspectos. Cambiar la Constitución para poder permitir al Pemex que entraran extranjeros a hacer los estudios y para hacer las perforaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa, no? Sí. Unos hacen los estudios, otras las exploraciones y otras en las perforaciones. ¿Por qué? Porque no se tiene la capacidad técnica, según. Exactamente. Sí, claro. Pero si ves, muchas de las empresas internacionales tienen ingenieros mexicanos a nivel internacional. Puro fuego de cerebros, ¿no? Exactamente. Pero provocado por. Entonces, yo siempre, como
volvemos al principio de que para saber, para opinar, tienes que estar adentro. Sí, yo estuve dentro de la compañía, de la Siderúrgica Nacional. Sí, porque uno ahorita es lo que ve, ¿no? Pues uno ni siquiera sabe cómo, o sea, no le consta cómo era el México de aquel tiempo, ¿no? Porque, ¿no? Entonces, uno lo que va aquí, al menos, o sea, yo no es que teorías de conspiración ni nada, ¿no? Pero, por lo menos en la prepa, yo me acuerdo que hay una materia, se llama Estructura Socioeconómica de México, y te enseñan, o al menos a mí, ¿no? No me enseñaron así la gran cosa, ¿no? Pero pues te enseñan el socialismo, el comunismo, ¿no? Los que ya no existen, el fascismo, el nazismo, y el capitalismo, ¿no? Entonces, yo no sé si se tira del gobierno, no puedo decir que yo ya estoy en una postura, ¿no? Porque todavía no. Pero te pintan el capitalismo como que el superhéroe, ¿no? El que viene a salvarlo todo. Y entonces uno como chavo, ¿no? O sea, te ves lo que tus ojos alcanzan a ver nada más, ¿no? Entonces dices, Pemex sí es del Estado, Pemex no es negocio, o sea que Pemex nos está costando, o sea, no está entrando varo, está saliendo, entonces no es negocio, y como no es negocio, véntala. Ay, que claro. Y es más, aparte no está bien que sea monopolio, ¿no? Y peor que sea monopolio estatal, ¿no? Ajá. Entonces, que venga Repsol, que venga Móvil, que venga F500, no me acuerdo cómo se llamaba, Shell, Chevron, todas las empresas petroleras, y que haya competencia, porque al final de cuentas el beneficio es para el consumidor, ¿no? Porque entre competencia, pues compiten entre ellas, ¿no? Entonces hay un montón de gasolineras y al final como es competencia, es beneficio para el consumidor, pero nada más es lo que uno ve, porque a uno no le consta cómo funcionaban las cosas en aquel tiempo. No, sí, pues es la pelea del actual gobierno ahora, ¿no? Precisamente, porque yo no vamos a tomar partidos y nada, sino que a ver lo que fue la realidad pasada. Ajá. Yo son realidades, no son supuestos ni nada, ¿no? Sí, claro. Sino estuvo en la empresa exactamente. De primera mano. Pero tuve la oportunidad de estar en la que comentábamos, Siderúrgica Nacional. Uh-huh. Nomás estuve 8 meses, casi un año. 8 meses, 9, más o menos 9 meses más o menos, trabajando en esa empresa. Pero en ese tiempo te digo que tuve la oportunidad de leer todo eso y de ver cómo estaba estructurada la empresa y toda la historia que traía esa empresa productiva. Ajá. Desafortunadamente no pude quedarme ahí. El licenciado lo cambiaron, le dieron otra oportunidad de trabajo. Entonces, como recomendado tenía que renunciar. Sí, claro. Entonces, pues el licenciado dice, ¿sabes qué? Se te acaba el contrato, vete a descansar y yo en lo que me coloco y ya después vemos a ver que yo te llamo o te reportas a ver qué hacemos. Sí. Afortunadamente tuve la oportunidad, me dio la oportunidad el licenciado de seguir colaborando con él en la compañía operadora de teatros. Uh-huh. Una empresa también paraestatal. Uh-huh. La empresa compañía operadora de teatros manejaba lo que son los cines a nivel nacional. Uh-huh. Estaba Cadena de Oro, compañía, eran 3 empresas, pero estaba, lo que me acuerdo ahorita es Cadena de Oro y la compañía operadora de teatros, uh-huh, que administraban y operaban todos los cines de la República Mexicana, la mayor parte, el 90%, vamos a llamarlo así, sí, de los cines de la ciudad, de la República Mexicana. Uh-huh. Ahí participé, él estuvo como en el departamento jurídico de la empresa, entonces en la gerencia jurídica, y ahí yo fui su asistente, vamos a llamarlo así. ¿Del licenciado Fierro? Del licenciado Fierro, exactamente. Ajá, sí. Yo fui su asistente y entonces él se rodeó de abogados. Había abogados laborales, civiles, mercantiles, entonces todo se manejaba allí en la compañía operadora. Entonces ahí en todo lo legal, vamos a llamarlo así. Entonces él era encargado de esa empresa. Y ahí es donde yo vivo todo lo que se empieza a fraguar. Uh-huh.
en el proyecto neoliberal. ¿Por qué? Porque yo tenía que asistir a los abogados. Él fue la única empresa, de lo que yo tengo conocimiento en ese tiempo o hasta la actualidad, la única empresa que demandó a los trabajadores la reducción de salarios y prestaciones en forma legal ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ajá. O sea, legalmente. Sí. Demandó a cada uno de los trabajadores para que se le reduzca salarios y prestaciones. Porque eso ya se venía viendo, ¿no? Se venía dando de que había que, ya sea que se reforzara la empresa con esa reducción para poderla mantener o quebrarla. Sí. Entonces, ¿qué dijeron los sindicalistas? ¿Saben qué? No aceptamos, la demanda se presentó ante la Secretaría de Trabajo y en forma individual a cada uno de los trabajadores se les demandó la reducción de salarios y prestaciones. Entonces, ¿qué dijeron los líderes sindicales? No vamos a permitir eso, que es un abuso y no sé qué tanto, no lo permite la Constitución. Se fueron a huelga pensando que la ley las iba a favorecer. Desafortunadamente no. Y tuvieron que cerrar los cines. Así que abrió Compañía Imperial de Teatros. ¿Y las demás? Por eso. No, digo, ¿y las demás paraestatales? Bueno, eso es una. Estamos hablando de Compañía Imperial, la que manejaba los cines. Sí. Así. Don usted le consta. Le consta. ¿Qué es lo que pasó? La apertura al ¿cómo le llaman ahora a los cines? Tienes varias salas en un solo lugar y diferentes películas, ¿no? Ajá, sí. Había cines, por ejemplo, el Florida con un aforo de 10,000 gentes. ¿Te imaginas un cine así? Sí, sí. 8,000 o 10,000 gentes, algo así. Ajá. Un aforo. Ese era de los cines que se manejaban antes. Ahora, ¿cuántos metes en cada sala? Ahorita los grupos de las compañías de cine que hay ahora diversificaron, pues, la sala, todos. Yo lo que digo, lo que comenté en un tiempo cuando tuve la oportunidad de platicar con un trabajador de esas compañías nuevas ahora, cuánto les pagaban o cómo les pagaban, todo eso. Desafortunadamente me dijo, no, si nos pagan por hora. ¿Por qué? Porque él era estudiante y nomás trabajaba 3-4 horas. Y es donde se empieza a dar la subcontratación por hora, porque la ley no permitía no permitía en ese tiempo la subcontratación. Sí, o sea, definitivamente la clase trabajadora tenía más oportunidades. Exacto. ¿No? Entonces, en el tiempo que trabajaba la Compañía Imperial de Teatros, yo recuerdo que el salario más bajo de la Compañía Imperial de Teatros estábamos fluctuando entre 3 y 4 salarios mínimos, ¿te parece? El más bajo, el nivel más bajo. Ajá. Y de ahí para arriba están las cajeras, los proyectistas, los tramoyistas, todo eso, ¿no? Entonces, el nivel salarial pues era muy diferente. Sí, o sea, bastante. Por eso yo digo, bueno, sí es cierto que era un gasto de gobierno, pero la economía para el trabajador de esas empresas era también muy remunerado, muy bien. A comparación del cambio que hubo con la apertura. Los salarios bajaron, las utilidades para las empresas, para el particular, porque no era la utilidad para el gobierno y para nada, sino para el particular, lo que le llaman la competencia, ¿no? Entonces, yo estaba viendo que se estaba desmantelando la gente que tenía un ingreso razonable, porque ya hablamos de Siderúrgica Nacional, no hablamos de salarios de Siderúrgica Nacional, pero allá también eran 5 veces el salario mínimo lo que ganaba el obrero más de más bajo nivel. Entonces había que también quebrar Siderúrgica Nacional, también cerró. Compañía Imperial de Teatros con la misma alternativa. ¿Por qué? Porque se pintó eso como que son empresas que había pérdidas, lo que está pasando con Pemex. Sí. Que no eran empresas productivas, que no eran, pero
lo que se estaba afectando en ese tiempo era la planta laboral. ¿Cuántos trabajadores no se tuvieron que indemnizar o correr nada más así con lo que quedaba de las empresas? Entonces, terminamos con ese proyecto de Compañía Ópera de Teatros y desafortunadamente ahí es donde vamos entendiendo de que yo voy entendiendo que se estaba fraguando algo más como grande. Persona más grande. Pues el licenciado termina su ciclo en la Compañía Ópera de Teatros y lo invitan a la Promotora Nacional de Granos Alimenticios. Es una empresa también a nivel nacional que daba asesoría técnica a los agricultores. Siembra de arroz, maíz, frijol, sorgo, todo eso. La Compañía Promotora Nacional de Granos Alimenticios. Entonces, también, gracias al apoyo del Sindicato, me invita también a trabajar a esa empresa. Pero, como es una empresa, ahí casi 100% del gobierno y era la empresa asesora técnica. Lógicamente que en esas empresas también se detectaron mucha corrupción. Mucha corrupción. Por ejemplo, a mí en la Pronagra me consta que se detectaron mucha corrupción. Entonces, ahí sí había, aunque la empresa, su finalidad era correcta, la administración era muy mala. Entonces, por tal motivo se cerró. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese tiempo se vieron muchos fraudes entre la aseguradora, Banrural y los productores. O sea, la corrupción siempre va a existir. O sea, pero era demasiado ya. ¿Cómo eran los valores? O sea, porque al menos a lo que yo he escuchado, sí era muy marcada, digamos, la caballerosidad, digamos, el no robar, ¿no? O sea, era algo malo, ¿no? O sea, algo malo también socialmente, ¿no? Y hoy, pues obviamente que sigue siendo malo, pero ya no causa tanto, no sé si porque ya estamos acostumbrados a decir, pues que X, ¿no? Pero o sea, la cultura en general, ¿no? Era más, tenía más valores, ¿no? Exactamente. O sea, era de que comer en la mesa, por ejemplo, también te lo enseñaba, ¿no? Y era algo importante, ¿no? Y los valores también, ¿no? Sí. Era obligatorio, ¿no? No era que como que el prójimo te valía queso. A ver, ¿no? si quieres o no quieres, no. Es así de, ¿y qué? O sea, ese no es mi problema, no. Tú tienes que respetar a la gente porque es mayor, ¿no? Y no digo, no vamos a decir quién, no, pero algunos chavos, ¿no? Es así como que ¿por qué te voy a respetar? O sea, no digo que tengan razón ni que no tengan, ¿no? Pero es de ese viejo, ¿no? Esa persona X, ¿no? Es mayor que yo, ¿no? Tal vez por bastante tiempo, pero no se ha ganado mi respeto, ¿no? Así, yo ¿por qué carajos le voy a respetar si no se ha ganado mi respeto, ¿no? Y antes no, o sea, antes simplemente porque era mayor que tú, de usted, y respeto, ¿no? Que te callas, ¿no? Todas esas cosas, pues definitivamente que hoy son diferentes, ¿no? Pues sí, es como dijiste tú, es cultural. Sí, es cultural porque bien dice el dicho que se fue creando esa cultura de que el que no tranza no avanza, ¿no? Y se veía muy, pues es lo que están peleando ahorita a nivel político, ¿no? Que se vea muy normal o que sea un derecho de un político de decir, ¿sabes qué? Voy a llegar a la presidencia municipal, eres mi amigo, mi compadre, pues hay que hacer negocio, ¿no? Sí, pues claro. Créate una empresa. Pues créate una empresa de limpieza, ¿no? Yo te contrato. Créate una empresa de jardinería, yo te contrato, ¿no? Puras influencias. Exactamente. Cosa que eso, para un político que pelea un puesto, eso es normal. Sí.
Pero todos sabemos que es normal. Exacto, pero no es es un servidor público. Claro. Uh-huh. Es como si yo ahorita dijera, ¿saben qué? El gobierno está dando apoyos para 65 y más. Uh-huh. Oye, pero está dando apoyos para también el que siembra café, pero está dando apoyo al que siembra limón. Ah, bueno, entonces yo siembro café, siembro limón, tengo 65 años y recibo todos esos apoyos. Todos van a decir, oye, no friegues. Sí. Pues todos, exactamente lo mismo. Ajá. O sea, ¿por qué vas a crear empresas para beneficiarte? Pues es exactamente lo mismo, pero no se entiende. Sí, porque ya está normalizado. Exactamente, exacto, es cultural. Entonces ya es irrelevante. Yo exactamente, pero cuando tú tienes esa cultura de rectitud, uh-huh, de decir, bueno, tengo mi trabajo, tengo un ingreso, bueno, sobre eso voy a trabajar y ser productivo y oye, que hay la oportunidad, pues los que están formados, ¿no? Porque sí, hay muchas empresas que están formadas. A ver, uh-huh, compitan y el mejor pues, se contrata. Sí, claro. O sea, ¿por qué yo voy a crear una empresa y es mi compadre? Ah, no, désela a mi compadre, ¿no? Y es que es todo. O sea, tan solo con las becas de los jóvenes construyendo el futuro, así de, yo tengo una empresa, dame la mitad y no vengas. Exactamente. Vámonos. Y ya. ¿No? Es lo que yo digo. Ah, ¿conoces de eso? Denúncialo. Ajá. O sea, ¿por qué permitir que se siga creando eso? Si la finalidad no es eso. Sí, es que, o sea, las intenciones. La idea es de que tú vayas a aprender, no que la empresa se quede con la mitad de tu ingreso. Sí. ¿No? La finalidad es de que tú. Entonces, ¿de quién es la conciencia de decir, oye, pues es que está mal, sabes que yo no lo acepto? ¿Saben qué? Oye, Hacienda, mira, fulano me está pidiendo 40. ¿Quién sabe de quién? ¿Por qué? No, oye, sí, o el que corresponda. ¿Sabes qué? Esta empresa me está pidiendo el 20%, el 30% de lo que me están dando para poder trabajar. O sea, porque así debe ser. O sea, ser congruentes, pues. O sea, decir, oye, es que pues todos transan, ¿por qué no yo voy a transar? Sí, exactamente. O sea, no. Eso es lo que todos Ese es decir. Cambiar el chip cultural, decir, no, ¿por qué? Uh-huh. Como deben ser las cosas. Uh-huh. Porque eso es lo que ha cambiado nuestra forma de ver la política. Uh-huh. Es lo que ha cambiado todo. O sea, nos vemos sin oportunidades, nos vemos sin la obligación de decir, ¿sabes qué? Pues está mal. Uh-huh. Ese es lo que nos está pasando. De que lo vemos tan normal que ya nadie reclama, ya sí, nadie dice nada. ¿Eh? Entonces, había que cambiar eso para poder decir, ¿sabes qué? Pues es que está mal. Uh-huh. ¿Sí? Porque tú también estás participando de alguna manera. Uh-huh. Exactamente, ¿no? Sí. Ver todos esos aspectos, ¿no? De lo que es la vida cotidiana y decir, bueno, yo en lo personal trato de ser lo más recto posible. Uh-huh. ¿Sí? Oye, me para el tránsito y dice, oye, es que te pasaste la luz ámbar. Uh-huh. ¿Es infracción? Dice, sí. Le digo, ¿cuánto? Levánteme la infracción. Oye, es que te podemos ayudar. Sí. Le digo, no, levánteme la infracción. Oye, es que te va a costar mucho. Levánteme la infracción. Uh-huh. Cometí el error. ¿Por qué? Porque yo aprendo también a la siguiente no pasármela. Claro. Pero si dice, oye, te va a costar 500, dame 300, pues te da 300 y a la siguiente lo vuelvo a hacer porque me cuesta 300. Y nada cambia. Claro. Sí. Pero tiene que ser desde ciudadano, yo ciudadano. Sí, desde el individuo. No voy a esperar que, oye, es que la gente de tránsito es corrupto. Uh-huh. O sea, yo no voy a esperar eso. Uh-huh. No, y tendría razón, pero ese no es tu problema, el problema es lo que haces tú mismo, ¿no? Exactamente, ¿no? Uh-huh. O sea, debes ir quitando eso, porque si eliminas eso, tiene que ir acabando. O sea, definitivamente fue ideológico, social, cultural, o sea, la condición, o sea, definitivamente los tiempos antes eran de más oportunidades, vamos a llamarlo. Y la razón por la cual ya no estamos con tan buenas oportunidades fue cultural. ¿La sociedad fue decayendo moralmente? Pues
la sociedad sigue cayendo en esa del que no tranza no avanza. Uh-huh. Ese es el problema. Uh-huh. O sea, de que tengo que tener mi oportunidad, y cuando tenga mi oportunidad entonces van a ver, ¿no? Uh-huh. Que entonces sí la voy a armar. O sea, pero yo pienso que tienes que tener bases cultural, ideología, para poder asimilar la actitud como ser humano. Uh-huh. De decir, bueno, es que lo que tocamos en un principio, somos buenos, lo que es la fuerza positiva, y todo eso te lleva a recibir cosas positivas. Si eres negativo, son cosas negativas. Uh-huh. Yo en lo personal así lo he manejado siempre, así lo percibo, pues, uh-huh, como ser humano, lo que dijimos. Uh-huh. No soy parte del universo, sino yo soy el universo. Sí, sí. Entonces, al final usted es el único que se puede cambiar a sí mismo, ¿no? Exactamente. Entonces hay que partir de ahí, de uno mismo, uh-huh, para poder cambiar todo. Que eres capitalista, que eres obrero, que eres campesino, que eres comerciante, que eres todo tiene que ser en forma positiva. Y lo que habíamos dicho, a veces das tropiezos, pero son experiencias de vida que tienes que canalizar positivamente. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso te va creando como ser humano positivo. Pero si después de un fracaso, todo lo ves negativo, y dices, no, ahora sí, cuando tenga yo una oportunidad me voy a desquitar. O sea, vas creando ese negativismo. Uh-huh. Entonces, eso no te ayuda ni a ti, ni como persona, ni a la sociedad. Sí, claro. Entonces, yo digo que tenemos que ir, yo en lo personal he ido cambiando en forma positiva y he visto que la vida en sí te va dando. Uh-huh. Poco a poco te va dando. Y que hay que ser agradecido. No. Poco, mucho que te vaya dando, pero hay que ser agradecido. Entonces, eso es lo que nos falta, ¿no? Sí, definitivamente. Y todo eso se fue, o sea, usted vio cómo se iba fraguando poco a poco todas esas cosas que se veían antes incluso del sexenio de Gortari, ¿no? Uh-huh, y ya se veía venir un cambio para mal. Sí, porque, mira, el licenciado Carlos Salinas de Gortari fue el secretario se llamaba secretario de Programación y Presupuesto en el sexenio de Miguel de la Madrid. Uh-huh. Desde esas oficinas se fueron fraguando todo, uh-huh, programando. Este cuate es o sea, de decir bueno, malo X, no, pero de que es muy inteligente. Exactamente. Muy inteligente. O sea, lo que sea, decir lo que quiera, pero mis respetos, pero fue muy inteligente. Nadie puede negar que fue un crack ese. Pues decir, no. A mí me la vendió. En ese tiempo yo voté por él. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque vamos a la apertura comercial y que vamos a crecer como país y que vamos a ser de primer mundo y que todos los ingresos van a ser mucho mejores y todo eso. ¿Por qué? Porque se sale el cuadro del político tradicional. Fue revolucionario. Licenciado. Sí, porque todos eran licenciados en Derecho, pero cuando llega un administrador, un financiero... Economista, exactamente. Y, o sea, perro, la neta, o sea, cuando digas lo que quieras, estudié en el extranjero y en buenísimas universidades, venía con todo, ¿no? Entonces, pues nos la vendió muy bonita y yo sí le creía en principio, pero cuando vamos deshojando todo, ya cuando terminamos en el 88 y entra Salinas, ahí empezamos a ver, ¿no? Todos los cambios que se empezaron a dar en la Constitución y a modificar todo, y digo, bueno, el beneficio para quién era, ¿no? Digo, entonces, cuando dicen, oye, es que la apertura comercial va a incluir el agro. Dijo, espérate,
Oye, espérate, ¿cómo voy a competir a nivel internacional si yo todavía siembro con coa, todavía siembro con yunta? ¿Cómo voy a competir con tractores de 4 rastras, 30 arados? O sea, ¿cómo voy a competir con ellos? La tecnología de México también estaba limitada todavía, exactamente, ¿no? Y el agro estaba hasta abajo. Ajá. O sea, no podías competir con Estados Unidos, por poner un ejemplo, donde tiene grandes llanuras para sembrar maíz, sorgo, lo que sea. Ajá. Y toda la tecnología. Sí, cuando aquí estábamos llenos de cerros y lomas y ¿cómo metes un tractor en una loma? Sí, o sea, ¿cómo vas a competir? ¿Qué es lo que pasó? Cuando éramos primeros productores de maíz, frijol. ¿Productores nacionales? Nacionales. Ah, sí. En el sexenio de Luis Echeverría salió el programa de que solo los caminos se queden sin sembrar a nivel nacional. O sea, era de sembrar por sembrar. Hay que sembrar maíz y frijol, que es lo que comemos. Sí. Y ese rollo, que lo podías vender, ¿no? O sea, había que te lo comprara. Exactamente. Pero con que tuvieras aquí la finalidad, con que tengas que comer. O sea, si sobra, que bien lo vendes. Pero esa era la finalidad, de tener que comer. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hasta ahora nos damos cuenta con la pandemia de que si no siembras, no comes. Si te quedaste sin trabajo, si estás encerrado en una ciudad, en una ciudad, no. ¿Quién es el que tiene valor? El que tiene un pedazo de terreno y siembra. Tienes chile, calabaza, cebolla, jitomate, maíz y frijol, y ahí te la vas pasando. Pero el problema es que somos pequeños, somos de pequeñas extensiones de tierra por nuestras mismas leyes de la tenencia de la tierra. ¿Qué es lo que pasó ahora? Cambiaron las leyes y entonces ya podía venir cualquier particular a comprar grandes extensiones de tierra para poder producir de gran escala. ¿Qué es lo que quedarse pasó? con la ganancia. Exactamente. ¿Qué le pasó con cientos y miles de ejidatarios que vendieron sus tierras? Se tuvieron que ir a Estados Unidos. ¿Por qué somos millones de mexicanos? Y de obreros. O sea, no porque... Por eso, pero ¿sabes tú a dónde se va todo? ¿Qué porcentaje se va al agro estadounidense los mexicanos? Estamos hablando de un 90%. El 10% se va a las manufacturas. Todos se van al campo. ¿Por qué? Porque mano de obra barata, porque vas indocumentado, por todo eso. Sí, te condicionan. Y aparte, o sea, aunque te condicionan y las oportunidades siguen siendo todavía mejores que aquí. Exactamente. Incluso. Porque por los salarios. ¿Qué es lo que se trata de ahora, ¿no? De cuánto brincamos de salario de 80 a 120 pesos. O sea, ¿cuánto lo íbamos a pensar en antes? Estamos hablando de 3 sexenios que no se movió el salario en porcentajes altos. O sea, estamos conforme a la inflación. Subió el salario, si ganas 60 pesos, subió el 2% de 60 pesos. Sí, el 2% y nada más. Entonces, subía 2 pesos, 3 pesos. O sea, sí, pero por o sea, entonces, ese es el problema, ¿no? De que se fue abriendo la competencia y le digo, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo vas a competir? No puedes. Es cuando se me prende el chip y digo, no, esto está mal, esto va mal. Ahí es donde cambia mi ideología y olvídate del PRI, ¿no? Sí. Ahí es donde cambio yo mi forma de ver, porque todo empieza a cambiar dentro del partido. Empiezo a analizar todo lo que se estuvo haciendo y digo, no, ¿por qué? Todas esas empresas que estábamos platicando que pidieron, que despidieron trabajadores, ahí fue donde nació toda la informalidad, de toda esa gente que... ¿Sí? De toda esa gente que se quedó con su indemnización de todas esas empresas, empezó a comprar para vender la informalidad.
sí. para tener un ingreso. Que al final es nos rebasa por mucho más de la mitad de todo la población formal con la informal. Ajá, ¿cómo se llama? La población económicamente activa. Exactamente. Productiva. La población productiva. Ajá. Sí. Ajá, es, o sea, desde una visión a primera vista, ¿no? O sea, tú pones una tiendita y cómo vas a competir con Oxxo, ¿no? Tú pones un mini super, pero no puedes competir con Walmart, ¿no? Y pones cualquier cosa, pero para lo que pongas ya hay una empresa más grande que tú. Y transnacional. Y exactamente, no es mexicana. Exactamente. O sea, difícil, o sea, una vez un profesor me parece que era de matemáticas financieras o economía, me dice, a ver, que sean grandes, nómbrame 10 empresas mexicanas. O sea, no que iniciaron mexicanas, que sean mexicanas, ¿no? Y dices, bueno, apenas, ¿no? Bimbo, Chedraui, y de ahí tienes que pensarle, bueno, FEMSA, X, ¿no? Jumex, o sea, sí hay, pero tienes que pensar para ideártelas, ¿no? Y dices, nombra 50 empresas extranjeras. Se desmanteló todo lo que es la economía. Uh-huh. Yo, así que tocas el tema esa de que te dijo el maestro, yo una ocasión tuve la fortuna trabajo el taxi. Ajá. Ahora, y un alumno del 8º semestre de economía, uh-huh. Creo que estaba la campaña política para el presidente del sexenio de Peña Nieto. Vázquez Mota, gobernador. Sí, ajá, de Peña. Cuadri, Gabriel Cuadri. No, estaba la campaña para la presidencia de la República que ganó Peña Nieto. Uh-huh. Y entonces un muchacho de economía, 8º semestre, me dice, oiga, ¿cómo está la política? Y ¿cómo ve la economía? Le digo, no, pues la economía está, desde mi punto de vista, está mal. Ajá. Pero vamos muy bien, que la macroeconomía va viento en popa, a nivel internacional estamos reconocidos. Le digo, pues sí, pero realmente aquí en los bolsillos los salarios no han crecido. Uh-huh. Le digo, yo digo que estamos mal porque ustedes como economistas, les digo, realmente no les hacen ver que somos un país productivo y que podemos ser potencia siempre y cuando les enseñen a ustedes la verdad. Y que se voltea a verme. Uh-huh. Dice, ¿por qué? Le digo, a ver, tú, economista, 8º semestre, ya te vas a recibir ya. Estadísticamente, ¿sabías? Dame una empresa, la empresa de mayor producción cafetalera a nivel internacional en los años 70, uh-huh. 70, 80. No, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿A nivel nacional? Internacional. A nivel internacional. Ajá. El país primer productor de café a nivel internacional. No sabía, y le digo, México fue el primer productor de café a nivel internacional en esos años y no sabes. Uh-huh. ¿Por qué no te lo han dicho? Primer productor nacional. Sí. Es que es un detalle, ¿no? Sí. Si alguien viniera con otra posición, algo le iba a decir. Bueno, luego le paso el link porque no se le pasa. Ajá. Pero en la ocasión anterior, yo grabé con una chava, hablamos del feminismo, pero hablábamos de la competencia y decíamos, es que sí es cierto, o sea, ¿cuál libre mercado, no? O sea, si dices, a ver, capitalista, ¿no? Nómbrame una empresa automotriz que sea independiente, ¿no? Y dices, no manches, ¿no? Y te das cuenta que me parece que son 12 las principales productoras de autos, ¿no? Ajá. Y no hay más, ¿no? Ese es el rollo, o sea, México no tiene ni una, o creo que una, ¿no? Pero es de lujo, ¿no? Bull me parece que es.
y una que otra fabriquilla de motores, ¿no? Pero General Motors, ¿no? GMC, Chevrolet, Buick, Vauxhall, Opel, no, Ford, todas sus empresas, Volkswagen, Lamborghini, Bugatti, todo de Volkswagen, ¿no? Y así con todas, ¿no? Y dices, realmente, o sea, es que sí está difícil, ¿no? O sea, de por sí está difícil, pero si una empresa viene, te compro. O sea, ¿cuánto vale tu empresa? Tanto, te compro, te absorbo y yo sigo con mi monopolio, ¿no? Exactamente. Entonces, decir lo mismo, ¿no? De la producción, digamos, China es el principal productor de CO2 en el mundo, pero su población no. O sea, su población la neta está bien, o sea, no es tan mal, pero están muy dependientes y no tienen una buena calidad de vida, ¿no? O sea, empezando desde el ambiente, porque las mismas fábricas contaminan y están jodidos, ¿no? Y dices, o sea, China ya va para la primera potencia mundial, pero ¿cómo está su población? No, o sea, está jodido. Sabemos perfectamente bien que la explotación infantil, o sea, nada más eso. Un buen de prácticas. El niño sale de la escuela y tienes que sentarte a trabajar llegando a casa. Comes y, órale, a armar carritos, a armar teléfonos, a armar... Sí, o sea, ¿no? Y ves quién consume, o sea, es que hay muchas cosas, ¿no? O sea, información que sí te hace pensar, ¿no? Dice China, sí es cierto, ¿no? O sea, hay la presión internacional por aplacar a China de que ya no contamine tanto, pero todo lo que produce China para Estados Unidos, y Estados Unidos es quien lo consume, y que al final de cuentas es el responsable de la producción de China. Exacto. Y Europa, ¿no? Y pues Latinoamérica también, ¿no? Sí, pero mayor parte pues Europa y Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, sí, los chinos están jodidos con su ambiente, pero los que consumen eso que produce China son los... Exactamente, ¿no? Dices, los mismos que reclaman el sobrecalentamiento. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, igual, o sea, decir lo mismo, o sea, sí, China es grande y ya casi la mayor potencia mundial, pero ¿y su gente? Sí, y ahí no hay derechos humanos y no hay leyes que puedan cambiar todo lo que es la explotación de tanto el obrero o el infantil, que es uno de los mayores. Estamos hablando de ¿cuántos miles de millones de chinos? Quién sabe, son exactamente. Ajá. Y cuánta población infantil, ¿no? ¿Cuánto requieres de producción para poder alimentar a tantos miles de millones, ¿no? Entonces, todos tienen que trabajar. Sí. Pero, o sea, como sobrepoblación, ¿cómo produces tanto alimento? Tienes que explotar también. O sea, ahorita sí, claro. que vemos y se va a agravar más cuando la pirámide poblacional se empieza a invertir. Uh-huh. Este va a ser el problema. Europa. Países Bajos, no me acuerdo qué país es. Exactamente. Donde la población productiva ni mangos. Y te pagan, o sea, latinos porque te vienes y vete a vivir, no necesitamos producción porque exactamente, manos de obra, o sea, sí. No hay, ese es el problema. Uh-huh. Y eso sí, o sea, algo así se puede relacionar, ¿no? Decir, Simón, ¿no? México estaba en el PIB, estaba en las economías, estaba en la producción, estaba en lo que sea, ¿y la gente? O sea, no es hablar de términos iguales, ¿no? No, exactamente. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Que allí estábamos viendo que antes de la gente con las empresas paraestatales, uh-huh, el nivel económico estaba creciendo. Uh-huh. Teníamos un nivel más o menos. Pero nivel de la gente, ¿no? De la gente que trabajaba. Exactamente. Sí. Ajá. O sea, cuando decían... O sea, no el nivel de las empresas, no, el nivel de la gente, ¿no? Que detectabas muy nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Uh-huh. El nivel medio era un grueso grande, uh-huh, que había que eliminar. Uh-huh. Esa es la finalidad. ¿Por qué? Porque vas creciendo, tienes las oportunidades para que tus hijos estudien, tienes la capacidad económica para que vayas abriendo caminos. Sí, calidad de vida. Calidad de vida. Uh-huh. Pero si sabes que un ser pensante no se va a dejar explotar tan fácil. Sí, es lo que, bueno, una persona me decía, es que ya no sé, o sea,
Él es muy, así, ¿no? Muy medio revoltoso. Pero decía, es que antes se manifestaban y antes hacían y antes no se dejaba la gente y ahorita les vale que eso, o sea, se la trabaron con las reformas y nadie, o sea, sí las protestas y tal, pero no lograron nada, ¿no? Pues, y antes la gente no se dejaba. Se eliminaron todos los grandes sindicatos. Ajá, sí, exactamente, ¿no? O sea, desde ahí. Ahí. O sea, ya uno como individuo, ¿qué va a hacer contra el Estado? Solo no. Sí, tienes que ser organizado. Y para organizarte tienes que tener líder. Tienes que tener liderazgo. Pero liderazgo real. Para poder mover masas. Y todo eso es lo que se fue deshaciendo. Eliminando. Para poder llegar a lo que tenemos ahora. O sea, más eliminando todo lo que es contrapeso. Para que todas las reformas pudieran pasar. Todas las reformas. Porque esas grandes masas de trabajadores organizados y con un fin común no hubieran permitido que se hicieran todas las reformas que se hicieron. Sí, ¿no? Sí, porque paraban, o sea, vaya, cualquier cosa la paraban y te daba, o sea, se sentía, ¿no? Exactamente. Pero un grupito de personas que se va a parar a la calle, pues, vaya. Estamos hablando de empresas de mínimo 8 o 10 mil trabajadores, o sea, empresas grandes. O sea. Lo que logró ahorita la CENTE, ¿no? Que todo el montón de maestros se fueron a parar y no les metieron tan feo la reforma, pero porque eran un montón. Exactamente. Y sí se pusieron a la defensiva. Sí, pero pues, ahorita con el cambio de gobierno, pues fíjate, hay beneficios y hay conflictos ahorita, ¿no? O sea, hay unos que están de acuerdo y otros que no están de acuerdo, ¿no? Todo lo que está pasando, ¿no? Pero pues es que ya se vienen arrastrando los cambios y hay que aguantarlos para poder transformar, si sigue con el gobierno actual, ¿no? Si no, pues, si se llega a tener el retroceso, pues va a estar muy complicado. O sea, porque los cambios están costando. ¿Quisiera usted que volvieran las cosas un poquito similares a como estaban antes? ¿Qué es lo que está tratando el gobierno? Es porque fíjate, ahorita estaba yo haciendo un comparativo, digo, todos los beneficios que está generando el gobierno, como estábamos diciendo ahorita, a emprendedores, a los apoyos gubernamentales, las becas a los niños, todo eso lo que el gobierno está provocando es que haya dinero en la familia para poder generar movimiento económico, que ese es básico. Si no tienes dinero no hay economía. Entonces, ¿cómo le haces llegar el dinero directamente a la gente de abajo, vamos a llamarlo así como dicen, ¿no? A los de abajo, que para que la economía se empiece a mover desde abajo? Ese es un sistema, una forma, lo que está haciendo el gobierno. ¿Por qué? Porque tú como estudiante terminaste la carrera y no tienes un empleo porque no tienes oportunidad de ejercer tu carrera, pero hay una empresa donde te pueden capacitar. Pues esa es la finalidad, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, sí. Esa es la finalidad. Que se está haciendo... Sí, que se está haciendo cosas chuecas, esa es otra cosa, ¿no? Pero la idea es esa. ¿Por qué? Porque de abajo tienes para ir al trabajo, tienes para rezar, tienes para comer, tienes el transporte, o sea, todo eso, consumes gasolina, todo eso es economía, todo eso es movimiento económico. Entonces es lo que está haciendo el gobierno. Eso es una base apenas, pero tenemos que ir creciendo como sociedad para poder asimilar y tomar esas oportunidades para irnos afianzando como seres humanos, tú como trabajador, tú como irte afianzando. O sea, que te está ayudando para tu panadería, pues afiánzate y agárrate de la panadería si eso te gusta, te vas a dedicar a eso. Porque le estás dando herramientas para la carpintería. Oye, te gusta la carpintería, pero afiánzate, agárrate a eso y no pasa nada. Y ayuda a los demás, ¿no? A que aprovechen esas oportunidades. Pero el problema es que muchos programas no prosperan porque son oportunidades que la gente aprovecha de pues agarro toda la maquinaria y ya pasa 1 año, 2 años y la vendo, ya cuál es el problema, ¿no? O sea, pero no lo ven como un proyecto de vida
que eso es lo que está buscando el gobierno. O sea, porque yo he visto que dieron a instrumentos para panaderos, para ¿qué es otra? Carpinteros. O sea, te arman tu carpintería para que trabajes. Sí, para que trabajes. Para que trabajes, no para que agarres y después vendas la maquinaria. Sí, o sea, porque ese es el problema, ¿no? Lo que estamos viendo de la honradez. Todo eso tiene mucho que ver. Sí, pues pero ese sí, hay gente, o sea, lamentablemente, personalmente siento que hacen falta empresas, ¿no? Mexicanas, obviamente, y mucha gente que tiene buenos proyectos, o sea, chavos, ¿no? O sea, yo conozco muchos chavos y que tienen ideas y que tienen ¿no? Y dices, es que apoyan a otras personas y a los que podemos tener algún buen proyecto. Pues no nos escuchan, ¿no? Dices, sí, no, hay que levantar la voz en ese aspecto, ¿no? Yo pienso que sí, merecen también oportunidades los jóvenes con ideas, con proyectos. Sí, o sea, al final de cuentas eso, vaya, o sea, por lo menos a los Estados Unidos les funcionó muy bien, ¿no? Si tienes una empresa, vámonos, te presto. Te apoyarte. O sea, y de ahí nacieron grandes, ¿no? Enormes empresas, ¿no? Sí. Que hoy nos dominan. Pero pues nacieron. Como sociedad nos hace falta mucho asimilar eso, ¿no? Que sean proyectos reales y para poder avanzar como seres humanos. ¿Cree usted que el verdadero problema sí es la corrupción? Sí, definitivamente. Esa es parte fundamental de nuestro atraso. De todos. Como sociedad. Porque de todos, en todos los aspectos, económicos, políticos, todo social, todo tiene que nos va arrastrando. Sí, claro. Sí. Entonces, podemos decir que está conforme con lo que le ha tocado vivir. Sí, satisfecho, sí. Yo en lo personal a la vida estoy muy agradecido a la vida en sí, porque he canalizado todo como una bendición, todo. Todo. ¿Tiene familia? ¿Se siente apreciado? Sí. Con los amigos, amistades, conocidos, claro. Todo he tenido esa satisfacción, ¿no? de ser apreciado por todos, ¿no? Eso es lo que como la recompensa de actuar bien, positivamente, conforme a tu cosmovisión, actuar bien, ¿no? Sí, esa es una... Y al final de cuentas la satisfacción es el premio, así decirlo. Así es, sí, con la vida estoy muy satisfecho, muy satisfecho. ¿Algún comentario? Pues no, o sea, que no tengo, pues algo. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos platicado es parte satisfactorio, parte vivida, pues. Entonces, creo que es lo que la pregunta que hiciste, ¿estás satisfecho pues sí, estoy satisfecho y eso me llena. Tengo una duda todavía, ¿cómo se ligaba en aquellos tiempos? No, yo fui un poco introvertido, realmente no me abría mucho para lo que es la convivencia con la juventud de mi tiempo. Quizás, como dirían en el pueblo, si no tomas no tienes amigos. Y yo no tomaba. De joven no tomaba, no, creo que 2 veces me llegué a emborrachar, y eso porque las amistades pues insistieron, pero así de buscar una convivencia para tener amigos, no. Entonces eso te cerrará un círculo más pequeño. No, si no tomas, ¿para qué vas? Entonces yo mis amistades fueron en el deporte, nada más, los que hacían deporte nada más, y dice, oye, es que nos vamos a echar unos charlas, pues ahí nos vemos. Nada más, no, yo los dejaba que siguieran con sus reuniones después del deporte, pero realmente no le veía yo
ese gusto, pues. Entonces, realmente por eso me cerré un círculo muy pequeño. No, yo de tener pues, novias o amigas, o sea, muy poco, pero dentro de lo que es nuestra comunidad nada más, o sea, muy, muy cerrado el círculo. Sí, sí. Y ya ves que en los pueblos normalmente pues, todos son familia, ¿no? Entonces tienes que ir escogiendo muy meticulosamente con quién te vas a relacionar para poder ser pareja, ¿no? Sí, porque no es tan fácil. Ese es el detalle de lo que es cómo relacionarte con... Pero curiosidad sí, ¿no? O sea, al final sí satisface su curiosidad desde chavo. Claro, sí. Vivir las experiencias, o sea, sí, o sea, en ese tiempo nosotros, por ejemplo, para poder, ¿a dónde llevamos a la novia, a la amiga? Al cine, al parque, a caminar al parque. En ese tiempo, como me gustaba el fútbol, el básquetbol, o nos íbamos a la lucha libre. Estuvo muy de moda la lucha libre en ese tiempo y llevamos a la lucha libre a las muchachas. Sí. Ahí les enseñamos a gritarle peradas y tal. Ahí te sacabas toda tu adrenalina, ¿no? Lo que era en las luchas libres, ¿no? O sea, ahí sí me tocó. En México. En México. Bueno, Ciudad de México. Sí, lo que es la Ciudad de México ahora. Ya para finalizar, un consejo de la vida, de lo que sea. Un consejo nada más. Un consejo, ¿qué puedo hacer? Todos los que fueran aquí les voy a pedir un consejo. Sí, pues aprovechar todo lo que te presenta la vida. Aprovecharlo, sacarle el lado positivo a todo, tus actos. O sea, tanto lo que haces como lo que te hacen. Porque siempre, como seres humanos, es que me hizo, es que... No. Canaliza todo en forma positiva. Porque sientas que te hacen decir, es que de algo me va a servir lo que me está diciendo, aunque te estén regañando, te llama la atención, o te estén insultando, siempre saca tu lado positivo. Sé positivo siempre en la vida. Ese es un consejo. Ok. Pues así finalizamos. Bueno, pues gracias. Muchas gracias por venir y de todos sus trabajos, o sea, ya esto fue un poquito personal como le comentaba, sí. Pero pues a ver si otro día nos hace el honor para hablar más de temas ya no tan personales. Sí, podemos tocar otros temas cuando gustes. Sí, bueno, gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. De verdad, nos vemos. Vale.